Si me pueden ir comentando un poco, si la vamos a grabar, por favor, para poder tener toda esta información actualizada. Muy bien, buenas noches a todos. Voy a poner a grabar la sesión para comenzar. No me permite grabarla desde acá. No sé, bueno, creo que ya la estamos grabando. Sí, ya la estamos grabando desde la dirección administrativa. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy conectados. Mi nombre es Jorge Martínez Campoblanco. Soy el CEO founder del Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y Tecnológicas del Perú y los saludo con mucho agrado desde la ciudad de Lima cuando acá son las 7:06 de la noche. Voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar con la sesión que hemos escogido para el día de hoy. Permítanme, a ver, si es que ya, creo que sí, creo que ya tenemos la compartida de pantalla. Voy a ver. Por favor, si me indican si ya están viendo mi pantalla en modo presentación, se los agradeceré, por favor. Sí se ve, doctor. Muchas Ya gracias. está Bueno, listo. muy bien. Bueno, vamos hoy a hablar de la gestión de las habilidades socioemocionales usando inteligencia artificial. Y he querido comenzar con esta frase: la inteligencia artificial no reemplaza emociones, las potencia. Y tal vez lo primero que tendríamos que preguntarnos es cómo una máquina que hemos creado los seres humanos y que hoy dictamina muchos espacios de la vida de las personas podría potenciar las emociones, ¿no? Entendiendo de que la máquina en sí misma no tiene emociones y entendiendo de que quienes tienen emociones somos los seres humanos, ¿no? Porque sentimos, porque vivimos apasionadamente y eso de alguna u otra manera nos pone en una condición excepcional, ¿no? En cuanto a los seres vivos que habitan el planeta. Pues bueno, tenemos que ir haciendo algunas precisiones y habría que describir para ello el mundo en el cual nos encontramos, el mundo en el cual vivimos, ¿no? Un mundo que ha venido difundiendo la idea de que somos un planeta interconectado, ¿no? Donde hoy la información tiene mucha relevancia, tiene mucho poder, donde en algún momento hablamos de la brecha digital, de los que tenían acceso o no a una computadora, a un dispositivo, luego hablamos de la brecha de la conectividad, los que estaban conectados o no. Y habría que revisar un poco, bueno, cuáles son los números para lograr tener una afirmación como esta, ¿no? Un 75% de los peruanos y casi número igual que los mexicanos nos conectamos a Internet todos los días. Y eso es una cifra muy alta, considerando de que el 25% que no está conectado
que aún está marginado al acceso de información, pues habría que preguntar realmente si eso termina siendo una bendición o un prejuicio, un perjuicio, perdón. Y la pregunta es, ¿la tecnología nos hace más eficientes o más desconectados? ¿No? Creo que todos hemos visto fotos en las redes sociales de aquella mesa donde está el padre y la madre que también están con un dispositivo en la mano y los hijos con un dispositivo en la mano, donde vemos el impacto que tiene hoy el hecho de estar conectados para niños y jóvenes y las legislaciones en muchos países en el mundo que ya prohíben el uso de teléfonos celulares en niños menores de 7 o menores de 13 años. La tecnología nos hace más eficientes. Sí, yo creo que la inteligencia artificial nos ha ayudado en alguna medida a poder ser más eficientes, a ganarle al tiempo, pero también está generando esta nueva brecha de la cual hoy vamos a hablar, que es la brecha de pensar, porque creo que hoy en día mucha gente que está utilizando la inteligencia artificial de manera cotidiana lo está usando un poco en una suerte del efecto Google de los 2000, ¿no? Donde era todo un copy-pega y hoy parece que también puede ser un copy-pega lo que encontramos en las inteligencias artificiales y que aducimos o tratamos de entender, creer o proyectar que es nuestro. Y la pregunta termina, o más desconectados. ¿Será que hoy nos acercamos más a la realidad o estamos viviendo en una realidad paralela? Bueno, hay un entorno que yo lo he llamado VICA, ¿no? El entorno en el que nos encontramos, volátil, incierto, complejo, ambiguo. Volátil porque hasta hace pocos meses hablábamos de la guerra de Ucrania, hasta hace pocas semanas hablábamos de la guerra en Irán o contra Irán, entre Estados Unidos e Irán. Y hoy los titulares apuntan en otras direcciones, ¿no? Incierto porque, bueno, hace apenas semanas en este tema de la guerra de Irán se pensaba de que esto podía terminar en una tercera guerra mundial. Incierto porque la moneda ya no tiene respaldo en oro, ahora el Bitcoin es una moneda de valor un poco condicionado a los mercados, a la especulación. Complejo, naturalmente complejo. Para los sociólogos, que es la profesión que yo ejerzo con mucho orgullo desde hace un poco más de 24 años, podemos decir de que cada vez más las relaciones interpersonales son complejas, son ambiguas, son difíciles de digerir, ¿no? Hace poco, en ese mundo volátil que estoy describiendo, hablábamos de los Terians, ¿no? Hablábamos de los jóvenes que por alguna razón se identifican con un animal, ya ese titular está fuera de juego, y es un titular ambiguo y es un titular complejo. Evidentemente, la cantidad de tiempo que estamos frente a una pantalla en esa sobrecarga digital posiblemente nos afecte nuestra capacidad de atención y esto sea algo que va increyendo, que va siendo cada vez más peligroso. La volatilidad habla también de algo de escenarios impredecibles. Creo que la pandemia podría ser una demostración de esto. La ambigüedad es que la información es contradictoria. Muchos de los tweets que leímos en días recientes de la guerra de Irán fueron hechos con inteligencia artificial. Lo que hacen es confundir a la gente, lo que hacen es generar problemas mentales asociados a la depresión y a la ansiedad que poco hoy en día se les presta atención. Y estamos en la era de la Estudié info. electricidad y siempre también también se acaba el deporte, acá Por favor, hay un micrófono abierto. a seguir como Abierto. haciendo preguntas incómodas. Muchas gracias. Gracias por cerrar el micrófono. Y hablamos, bueno, de una infoxicación, o sea, estamos intoxicados de información. De hecho, hay un dato que también nos tiene que llevar a la reflexión, y ese dato tiene que ver con que cada 6 meses producimos toda la información que se ha logrado producir en la historia de la humanidad. Es increíble el dato que tenemos frente a nuestras narices hoy en día. Pero yendo un poco a lo que nos interesa el día de hoy, habría que entender y empezar diciendo qué son las habilidades socioemocionales, ¿no? Y las habilidades socioemocionales son las habilidades que dicen para la vida, ¿no? Muchas veces se hablaban de esas habilidades blandas, que hoy prefiero yo llamarlas power skills, ¿no? O sea, habilidades que te empoderan, que te hacen poderoso.
Y son habilidades que nos ayudan a comprender, gestionar y expresar nuestra vida emocional. Y reitero, los hombres y mujeres estamos llenos de emociones, de que dictaminan muchas veces nuestro accionar, nuestras decisiones, nuestro día a día. Esas emociones que también regulan o establecen las relaciones que tenemos con los demás, las relaciones de amor a los hijos, de amor a la pareja, de amor al trabajo, de odio, de rechazo, de tristeza, de enojo o qué sé yo. Y esto nos da la indicación de que estas habilidades emocionales realmente son los que nos definen como seres humanos. Y eso quiero que lo tengamos muy en cuenta para entender cómo va y de qué va la presentación del día de hoy. Bueno, esas habilidades socioemocionales hay muchas. Voy a hablar de la autoconciencia, es decir, de cómo cada uno de nosotros nos percibimos, nos autorreconocemos, ¿no? O autoconcientizamos de lo que somos a través de nuestras propias emociones y de cómo éstas influyen en nuestro comportamiento. De pronto, esa persona que tiene un estatus de jefe en una organización y no tiene otra forma de comunicarse que no sea gritando, ¿no? Ahí hay una poca autorregulación de sus emociones, ¿no? O de pronto de esa pareja que puede ser muy tolerante, a victimizarse permanentemente para tratar de manifestar lo que en algún momento se entiende o se piensa que podría ser un gesto de amor. Luego la autorregulación, que tiene mucho que ver con la autoconciencia, en términos de cómo gestiono mis impulsos y emociones de forma constructiva. Hasta una risa, eh, digamos, que no corresponda a un momento determinado, pues podría, digamos, tener mucho que ver, tendría que ver mucho que ver con cómo gestiono mis impulsos. La empatía es fundamental. En estos días me tocó dictar una conferencia de empatía desde la perspectiva de los trabajos en equipo. Y la empatía me parece que hoy es fundamental a la hora de poder comprender y tratar de aproximarse a una respuesta que espera alguien que está a mi alrededor, ¿no? Y la definición que hemos conseguido para esta presentación es comprender y compartir los sentimientos de los demás, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro. Y a veces, cuando no somos empáticos, podríamos estar cayendo en un terrible error de juzgar o de prejuzgar, ¿no? De prejuiciar antes de tiempo. Y habilidades sociales, ¿no? Donde obviamente vamos a incluir la comunicación, en la resolución de conflictos, posiblemente la escucha activa y otras más que en un momento describiremos en esta presentación. Pues bueno, podríamos también, creo que además muy saludable, afirmar de que el bienestar empieza por dentro. La descripción del mundo en el que nos encontramos hoy en día tuvo y tiene un propósito muy importante. Eh, Muchas de las cosas que hoy entendemos como problemas de salud mental parten en gran medida de lo que ocurre alrededor de nosotros, de esa relación que dificultosamente tuvimos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestras parejas, y que luego cuando vamos creciendo la vamos a mal desarrollar en nuestros entornos de relaciones de adultos, laborales, sociales, entre otros. Entonces, hablar o afirmar que el bienestar empieza por dentro no es una afirmación superficial, por el contrario, es muy seria, ¿no? Porque cuando hemos entendido que esas habilidades emocionales son el pilar para gestionar nuestras emociones y tener una vida plena, podríamos pensar que cuando estas no están, el éxito externo puede sentirse vacío. Y aquí entra otro elemento en este escenario que venimos describiendo y tiene que ver con el éxito. ¿Qué entendemos del éxito? El éxito es igual a la felicidad. El éxito tiene una referencia o un patrón de carácter social. El éxito lo llevamos por dentro y es una satisfacción hacia lo interno. Pues estas preguntas creo que hay que hacerlas. Y el bienestar comienza por dentro y aquí empezamos a entender algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el manejo del estrés. Está
científicamente determinado de que el estrés fomenta muchos de los cánceres que sufren hoy la humanidad. Entre otras cosas porque todo el espacio de la flora intestinal, de el sistema digestivo, es responsable desde los niños que hoy están naciendo con algún problema de carácter cognitivo, síndrome de Down o autismo o TDAH, hasta enfermedades complejas como las que ya hemos descrito. El estrés en el mundo en el que vivimos pareciera de que fuera una característica inherente a estas generaciones, ¿no? Como decía Facundo Cabral, trabajo para tener un dinero que llevar a casa y a mi familia, pero a mi familia y a mi casa poco estoy en ellas, poco los veo. Es una gran paradoja, pero es la situación sobre la cual hoy nos hemos visto involucrados, sumergidos o tal vez retratados, ¿no? El manejo del estrés es una habilidad que le hemos ido tratando de entender, ¿no? Antes de que esta escale y se convierta en un problema mayor. Pero el estrés es una complejidad en sí misma y habría que pensar cómo lo manejo, qué hago. Y mucha gente dice, bueno, en los tiempos que transcurre, sal a hacer deportes, haz algún hobby, algo que te entretenga, que te divierta. Y muchas veces en ese ejercicio terminamos pegados a una pantalla de tele para ver Netflix o una pantalla de celular para ver lo que se te ocurra. Buscar relaciones saludables, desde la pareja, desde aquel socio para un proyecto, desde aquel entorno laboral, desde aquel entorno amical, porque a veces nuestro entorno nos define, ¿no? Y yo creo que hoy en día mucho se ha escuchado acerca de esa posibilidad o facilidad que debería suponer rodearse con gente que quieres, en la cual te quieres convertir, o en esos espacios donde puedas establecer relaciones que te lleven a más, que te hagan subir en cualquier aspecto de tu vida. Pero a veces los seres humanos nos juntamos con gente que nos afecta, que nos critica, que no nos tolera, y sin embargo queremos estar ahí, queremos tratar de que nos reconozcan, de que nos levanten el dedo, y de que de alguna manera eso signifique también una forma de escalabilidad social. Y ya he nombrado a la salud mental y creo que la salud mental hoy es el gran mal que afecta a mucha gente y en el planeta entero. Ahora, ¿cómo podemos tener una salud mental saludable, si me permiten usar el término? Pues bueno, habrá que hacer mucho de esto que previamente hemos descrito como el manejo del estrés o tener relaciones saludables, ¿no? Porque el impacto que tiene hoy en día la salud mental en las personas o la mal salud mental en las personas es muy fuerte. La pandemia nos da una cifra espeluznante. 35% más personas consumieron y consumen ansiolíticos o medicinas que afectan el sistema nervioso central eh, entre el comienzo y el final de la pandemia. Considerando que en el planeta somos 8.500 millones de personas, estamos hablando de que un porcentaje sobre los 3.000 millones de personas hoy en día se han vuelto dependientes a las medicinas que ayudan a resolver problemas de la salud mental. El impacto en el entorno profesional también es determinante, ¿no? No hemos entendido a trabajar en equipo y me preocupa en gran medida pensar de que la solidaridad, el respeto a la opinión del otro, el diálogo, son elementos que hoy pudiesen no estar muy alineados a esta idea de un trabajo colaborativo o cooperativo. Yo siempre digo esto, me ha tocado dirigir muchos equipos de trabajo y en el transcurso de mi vida profesional he entendido la importancia de trabajar en equipo. Hoy cuando debo de evaluar a alguno de mis estudiantes de los cursos que dicto en las escuelas de posgrado, no lo hago de manera individual. Ya yo no hago exámenes. Lo mío es un trabajo final que vale un 25% y luego una entrega final que se define en una exposición que se hace al finalizar el curso. Y la exposición, que es una defensa, que es una discusión, vale el 75% de la nota. Es decir, ahí se pone a prueba lo que aprendiste o lo que no aprendiste. Ahí se pone a prueba tu liderazgo, se pone a prueba tu empatía, se pone a prueba muchos elementos que van a ser fundamentales, incluyendo la inteligencia emocional colectiva.
El liderazgo del cual tanto se habla y del cual tanto se pone sobre la mesa, creo que tiene que estar relacionado a la efectividad. Ese liderazgo que inspire, ese liderazgo que construya relaciones y que impulse a través de las emociones porque se transforma en un compromiso genuino. Y la resolución de conflictos que cuando no hemos entendido lo que es el diálogo, lo que es la tolerancia, vuelvo a repetirlo, lo que es el respeto, ¿no? Lo que significa la diversidad y la inclusión, pues difícilmente vamos a lograr resolver un conflicto, ¿no? Por el contrario, los conflictos estarán en mi vida personal, en mi casa, con mis hijos, con mi pareja. Los conflictos estarán en el plano laboral, estarán en mi forma en la que hago negocios o en la que simplemente conduzco por las calles. Y un poco ya cerrando esta primera parte que quería que nos quedara muy clara, yo quiero, como parte de las habilidades socioemocionales, hablar de lo que es una realidad para los que hemos estado involucrados en el mundo de la gestión de los recursos humanos y que hemos hecho en algún momento actividad como headhunter, o sea, que hemos buscado el talento que nuestros clientes nos piden, ¿no? Y acá hay una mezcla entre el IQ, o sea, el coeficiente intelectual, y el EQ, la inteligencia emocional. ¿Por qué razón? Porque usted puede ser brillante, puede haber sido el mejor de su clase, tener capacidad analítica, conocimiento técnico, hablar varios idiomas, tener la fórmula para la resolución de problemas lógicos. Pero si usted no tiene la inteligencia emocional necesaria, la autoconciencia, empatía, relaciones, gestión de relaciones o la adaptabilidad, usted va a tener un éxito laboral muy breve. Les voy a contar un caso. Una minera aquí en Perú me pidió buscar a su gerente de operaciones. Estamos hablando de una mina que está a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Una mina cuyo régimen son 24 días en la mina y luego una semana van a su ciudad de origen. Obviamente temperaturas abajo cero, condiciones de trabajo bastante complejas, hasta del punto de vista de sobrevivencia humana, algo bien complicado. Bueno, hicimos la búsqueda, nos pedían a una persona que hablara 2 idiomas, inglés y español, nos pidieron que tuviera un máster, de preferencia fuera del Perú, nos pidieron de que eso había sido calificado en el tercio superior de su clase y lo logramos, conseguimos una terna y de ahí conseguimos a uno de los que consideramos que era el candidato ideal. Lo llevamos a la mina, lo instalamos y a la semana nos llamó el gerente general de la mina y nos dijo, ¿saben qué? La persona que nos la han enviado en este momento está tomando un avión a la ciudad de Lima. Y la pregunta siguiente mía fue muy sencilla, ¿qué pasó? Bueno, lo que nos dijo fue que al segundo día se sintió mal, estuvo todo el día en la unidad de primeros auxilios. Al tercer día intentó comunicarse con el personal, dar algunas directrices, conocer el campo, terminó en los servicios médicos. El cuarto día intentó continuar con su labor, pero no quería ensuciarse las manos, no quería ensuciarse los pies, no estaba dispuesto a entender la idiosincrasia de los obreros o del personal a bordo. El quinto día tuvo muchas discusiones porque quería que las cosas se hicieran de una manera tal que no era posible, porque no solamente iba un poco en contrasentido a los usos y costumbres de la mina, del personal, sino inclusive a las propias tradiciones. Había ido al comedor donde comía todo el mundo y decía, yo no quiero comer ni esto, ni esto, ni lo otro, a mí me hacen un menú especial y no habían condiciones para ello. Al sexto día lo encontraron llorando porque estaba frustrado, con frío, vomitaba a cada rato, no sabía cómo comandar al personal que él tenía. El séptimo día regresó a Lima. No hace falta solamente tener a una estrella del punto de vista cognitivo, que sea la persona más inteligente, porque en un salón de clases, donde el riesgo está calculado, todo es perfecto. Hace falta esos talentos, pero también que tengas pues la autoconciencia, la empatía, la gestión de relaciones y la adaptabilidad a los entornos en los cuales
se te encuentra. La pregunta, ¿qué pesa más hoy en el mercado laboral? ¿El IQ o el IQ? ¿Qué pesa más, la conciencia intelectual o la inteligencia emocional? Y si hablamos de inteligencia, pues acá entra entonces en juego esto que hemos llamado inteligencia artificial. Que ojo, no vayan ustedes a creer que esto existe desde hace 3 años cuando salió el ChatGPT. Esto existe hace 70 años. La inteligencia artificial ha sido un propósito que ha tenido los seres humanos, que han tenido los seres humanos, para inventar una máquina que piense igual que nosotros. Y hoy la inteligencia artificial es usada en muchas dimensiones, ¿no? Desde aparatos que están usando la inteligencia artificial como Watson de IBM para poder dar mejores diagnósticos. Watson tiene una base de datos de millones de diagnósticos, recetas, imágenes. Entonces, cuando se somete a una consulta de un diagnóstico, Watson, sobre la base de todo lo que tiene, que ya lo ha estudiado, que lo ha almacenado y que ha llegado a conclusiones, da una respuesta. ¿Ok? O las inteligencias artificiales que utiliza Netflix, ¿no? Donde es capaz de analizar el comportamiento, la forma en que la gente ve la programación de Netflix y obviamente con sus algoritmos propone y crea contenido que se adapte a los gustos y preferencias de la gente. Y esto tiene que ver con que la inteligencia artificial procesa muchos datos, analiza millones de patrones en segundos. Y esto gracias a lo que se ha venido desarrollando a través de la innovación. Dicen que el área que más utiliza la inteligencia artificial está entre la educación y la medicina. Tanto así que se afirma de que el 65% de las cosas que antes las hacíamos sin IA, hoy las hacemos con IA. De hecho, la presentación que ustedes están viendo la hice con IA. Por supuesto, no confíen al 100% de lo que la IA les da. Traten de intervenirla, de mejorarla, pero es un insumo interesante para un poco ir en función de la efectividad. La IA aprende y mejora. ¿Por qué razón? Porque cuando usted hace una búsqueda en ChatGPT y abre otra búsqueda y otra búsqueda y otra búsqueda, la inteligencia artificial está aprendiendo qué le gusta, de qué temas usted busca información, cuál es su tono, ¿no? Para poder crear un prompt, y ese prompt está definido con ciertos elementos y ciertas validaciones. Inclusive usted puede llamar a su IA con el nombre que mejor le apetezca. Eso significa de que se va a adaptar a cada nueva interacción. Y yo creo que las inteligencias artificiales hoy están amplificando lo humano. Ojo con algo, la inteligencia artificial nunca sustituirá a las personas. Miren, Harvard y Cambridge han hecho esfuerzos por comparar la acción de un humano con la acción de una máquina. Y la pusieron 200 abogados frente a una máquina de inteligencia artificial para resolver un caso. La inteligencia artificial lo hizo en 12 segundos. Los humanos se tardaron 48 horas y no lograron tener el nivel de análisis. Hoy usted le pone la URL a una inteligencia artificial y le da un resumen de un video de YouTube. Le sube un PDF y le crea preguntas, un cuestionario o una opinión del PDF. Usted con un simple prompt puede elaborar un proyecto, puede crear un infograma, puede crear un video, puede sustituir con voz algún contenido con el cual quiera trabajar. Entonces, ¿la inteligencia artificial es mala o es buena? ¿Qué creen ustedes? La inteligencia artificial ha reordenado la lógica de los seres humanos. Con la aparición, por ejemplo, de los chatbots y estas asistencias que encontramos en una sesión de e-learning o en una página transaccional o en el WhatsApp, estamos empezando a probar ciertas cosas que pudiesen ir en coherencia a esta definición de la inteligencia artificial, como la capacidad de los sistemas informáticos para realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, aprender, razonar, reconocer patrones y tomar decisiones. Y yo incluiría además lo que representa y significa el tema del tiempo. Esto ya no es ciencia ficción. Tampoco me gusta hablar del futuro, pero sí me gusta hablar del presente, porque es una herramienta muy poderosa. Y ahora empezamos a mezclar
lo primero con lo segundo. IA más emociones. ¿Esto es posible? No sé si han visto, pero en estos días, José Luis Rodríguez del Puma, ¿se acuerdan? El que cantaba Pavo Real y dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, ¿se acuerdan? Ha sacado una inteligencia Ok, volví. Me verifica. Sí, ya se ve, ya se escucha. ¿Me escuchan? ¿Me Ahí se escuchan? escucha. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que tengo algún problema de conectividad. Voy a apagar mi cámara, ¿ok? Para seguir compartiendo la sesión del día de hoy. A ver, voy a... Muy bien, me avisan. ¿Ya están viendo mi compartida de pantalla? Sí. Sí, doctor. Muchas Sí. gracias. Y Muy ambas bien. emociones. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, para retomar esta lámina anterior, les decía pues que la inteligencia artificial nos está ayudando a acelerar procesos, no a sustituir el ser humano por la inteligencia artificial, porque entre otras cosas, como lo dijimos al comienzo, la inteligencia artificial nunca va a sentir emociones. En estos días conversaba con mi amigo Mauro de Ríos, que es el presidente de Internet Society en Uruguay, una persona que ha escrito muchas cosas interesantes alrededor de la IA. Por ejemplo, él es el referente del concepto de gobierno electrónico que se utiliza en el mundo entero. Y él me decía de que una ventaja de poder hablar como si fuera un coach, como si fuera con un psicólogo, con una IA, es que la IA nunca se va a cansar. Un psicólogo ya a la hora tiene que tomar un poco de aire, tiene que ver algo distinto porque de lo contrario se va a dormir y la carga emocional que recibe no la va a poder gestionar. Pero una IA, digamos, que pudiese estar en ese proceso de escucharte, de responderte, de sostener una conversación. Tú le puedes decir a la IA, actúa como un psicólogo especialista en temas de familia y de pronto te sientas con tu mujer, con tu marido y haces una terapia y la IA te puede asistir. Pero la IA, analizando emociones en combinación con lo que podría significar el aumento de la empatía, podríamos tener en nuestras manos una retroalimentación personalizada bastante elevada. Ahora, hemos dicho que la IA no siente, pero sí la IA puede detectar patrones en lo que tú le vas hablando o le vas grabando, porque puedes también incluir archivos de audio o grabaciones con tu voz y puede reconocer el tono en la forma en la que hablas o cómo te expresas. Esto representa la entrada a una dimensión eh, única en cuanto al desarrollo socioemocional, ¿no? Si bien es cierto, la IA no tiene empatía, pues la IA puede ser algo así como un espejo que nos ayude a que las cosas estén mejor. La IA reconoce patrones, reconoce tendencias a lo largo del tiempo, puede retroalimentarse de conversaciones pasadas y eso puede dar luces ante una situación de coyuntura. Yo me he encontrado con muchas IAs que hoy en día gestionan, ayudan, intervienen en relación a nuestras habilidades socioemocionales. Por ejemplo, están chatbots en apoyo emocional y hay herramientas como Hootbot o Wisa
que van a ofrecer un acompañamiento emocional inmediato, accesible y sin juicios. Y está disponible 24/7, las 24 horas del día, los 365 días del año. Luego tenemos algunas que hacen análisis de sentimientos, es decir, algoritmos que van a analizar tu voz o tu texto y van a identificar estados emocionales en tiempo real. Y luego tenemos otras que van a ser algo así como tus coach, ¿no? Donde vas a poder describir lo que te ocurre, describes un perfil y hay un diagnóstico asistido con inteligencia artificial para cada persona. Las inteligencias artificiales pueden autorreconocer lo emocional, ¿no? El journaling emocional asistido por IA es una de las aplicaciones más poderosas que hoy encontramos en el mercado. Hay dos apps que yo quiero citar en este momento, Reflexity y Dailyo, las cuales puedes tener una interacción diaria y que pueden diagnosticar tu estado de ánimo y te pueden ayudar a superar o a sostener, de pronto superar porque estás triste, sostener porque estás alegre, tu estado de ánimo en un momento determinado. ¿Cómo ocurre esto? Describes cómo te sientes con tus propias palabras. La inteligencia artificial, cualquiera que sea, va a analizar, va a tratar de llegar a un origen, a explicarlo, y luego te va a ayudar a reflexionar y a actuar con un proceso o plan de mejora. Esto hace 20 años era ciencia ficción, hace 50 años era impensable, esto no iba a ocurrir. Pero vean ustedes cómo nos aproximamos a esta realidad. ¿Cómo va a ocurrir esto también? Bueno, las IA te llevan a simular conversaciones difíciles. Oye, quiero terminar con mi pareja y estoy deprimido, me siento mal, soy un desgraciado. Bueno, hay una simulación de conversaciones difíciles, pero en un entorno seguro, ¿no? Que luego la vas a proyectar en el ambiente en el cual tengas que desarrollarte. Hay un feedback automatizado, es decir, te doy recomendaciones, la IA, ¿no? Habla de esta manera, usa esta información que te va a hacer más claro, tu tono de voz que vaya por acá y eso te va a ayudar a que sea más efectiva tu comunicación. Y no tenemos tiempo para hacer algunos casos prácticos, pero yo creo que nos vamos a encontrar en una ocasión futura donde esta sesión la viremos totalmente a poder hacer ejercicios y prácticas. Por ejemplo, cómo la IA puede ayudar a un autoconocimiento, ¿no? La IA puede actuar como un espejo emocional, ¿no? Puede identificar patrones que repetimos y nos puede dar un feedback. ¿Cómo identifica patrones? A través de interacciones escritas o verbales. Y te ofrece un feedback razonando en función de tu perfil emocional para comprender tus relaciones habituales. Una reflexión: ¿qué emociones repites sin darte cuenta y qué impacto tienen en tu equipo, en tu pareja, en ti misma, con tu familia, con tus pares? Porque a veces hay emociones que las repetimos sin darnos cuenta y a veces nos justificamos o nos justifica nuestro propio entorno. No, lo que pasa es que ella es así, ¿no? O él es así. Bueno, la IA nos puede ayudar a autorreconocernos, ¿no? Autoconocernos. Luego la regulación emocional. Y la regulación emocional, en este caso, podemos entenderla como la base para el liderazgo efectivo. La inteligencia artificial te puede dar herramientas sobre las cuales puedes actuar en un momento preciso. La IA te puede generar algunas técnicas guiadas, ¿no? Por ejemplo, te puede sugerir ejercicios de respiración o mindfulness adaptados a un nivel de estrés. Te lo puede sugerir, te puede indicar los pasos. ChatGPT lo puede hacer, Gemini lo puede hacer, Cloud lo puede hacer. Recordatorios inteligentes, te puede dar alertas que te invitan a pausar antes de responder en situaciones de tensión. Esto normalmente lo hacía antes un psicólogo, que tenías que pagarle
para que te asista y tenías que tener una sesión a la semana. Hoy lo puedes manejar con inteligencia artificial. Otra competencia que traigo sobre la mesa es la empatía asistida por inteligencia artificial. ¿Qué te va a permitir esto? Mejorar tu conexión emocional con tu entorno, ¿no? Con el entorno diverso. La IA te puede decir cuál es el tono que te haga ver menos agresivo, distante o poco claro, ¿no? La IA te puede dar sugerencias de cómo puedes ser más empático sin perder la intención original del mensaje. Yo como jefe puedo de pronto eh, hablar con uno de mis empleados que ha llegado recurrentemente tarde y que le voy a poner una amonestación porque no se ha justificado. Pero eso no significa que yo puedo dejar de ser empático, puedo preguntar, puedo sospechar algo y de pronto puedo colocar en la inteligencia artificial, o sea, cómo abordar a una persona que ha tenido este comportamiento y que yo sospecho tiene algún problema de carácter personal. Y me enfrento al trabajador y el trabajador me dice, mire, ¿sabe que los últimos 3 días no he venido porque estaba deprimido? Ya, y hoy he decidido ir al psicólogo. No he venido estos últimos 3 días porque me enfermé y me robaron el teléfono o simplemente, mire, sabe que me estoy divorciando y esto implica esto o lo otro. Los casos prácticos ya los vamos a dejar, lo prometo, para un próximo encuentro, que aquí había dibujado algunos, pero bueno, la hora se nos ha ido un poco rápida y quiero dejar algunos minutos antes de que se cumpla la hora para poder interactuar con ustedes que muy gentilmente me están acompañando la noche de hoy. Otra competencia en la cual puede ayudar la IA es en la comunicación efectiva. Nos puede coachear, ¿no? Para saber en qué tono tengo que hablar, porque el tono a veces hace de que nuestro entorno confunda la intencionalidad de mi mensaje. A mí me pasa algo, ya, yo les voy a contar un secreto. Cuando a mí me conocen por primera vez, creen que yo soy un tipo antipático, distante, ¿no? Que soy un energúmedo, tal vez porque soy un poco serio cuando siento que estoy en un entorno que desconozco. Pero cuando empiezo a hablar, ya saben inmediatamente de que ese ogro que suponían que yo era, no lo soy. ¿Por qué? Porque por lo regular mi tono es un tono pausado, bajo, conciliador. Pero claro, cuando a veces tengo que dar alguna instrucción a mi equipo de trabajo, o de pronto tengo que dar un discurso, o debo de hacer alguna información crítica en un momento determinado, pues mi tono de voz va a cambiar. Debe haber claridad en el mensaje, ¿no? Y ojo que tanto el tono, la claridad como la asertividad hoy no solamente la vemos en el mundo presencial, real, la vemos también, no, real no quise decir presencial, pues no, el tú a tú. También es real el virtual, el digital, ¿no? Donde estamos mediados, pues como es el caso del día de hoy, con la plataforma Teams o con Meet o con el WhatsApp o con lo que sea, ¿no? Pero tiene que haber claridad. Hoy hemos utilizado de pronto una calcomanía digital y con eso ya representamos lo que queremos decir. De pronto hoy utilizamos los emoticones. Yo me acuerdo que por allá, por finales de los 1990, ya antes de Cristo, yo hablaba con mi amiga Mariana Suárez, ella es doctora en filología hispánica de la Universidad Complutense de Madrid, ella estaba toda escandalizada y me decía ahora con esto de los chats, ¿no? Del chat de Hotmail, del Messenger, ¿no? Vamos a entrar en una crisis de la lengua escrita, de la lengua española, la lengua madre, porque ahora utilizamos caritas felices y eso hace que nos escribamos palabras y tal, ¿no? Yo creo más bien de que hemos también desarrollado una capacidad de expresión muy rápida, de paso, a través de los pulgares. Y la asertividad, porque yo creo que la IA también nos puede ayudar a ser un poco más asertivo. O sea, cómo yo puedo comunicarme efectivamente, pues manejando el respeto y la firmeza a la vez, ¿no? Creo que eso es muy importante. Otra competencia es el liderazgo emocional, ¿no? Que lo podemos también hacer a través de la IA, que la IA nos ayude a tomar decisiones con conciencia emocional. Oye, esta frase es digna de una tesis de grado, pero la IA nos ayuda podría ayudarnos a reconocer sesgos emocionales a la hora en que tomo decisiones
para actuar con mayor objetividad. Yo he hecho el ejercicio, les confieso. De pronto me toca dirigirme a una audiencia que no conozco, me toca de pronto reorientar lo que estoy haciendo en un proyecto para tener mejores resultados. Y se lo he preguntado ahí, o sea, dame dos, tres alternativas de qué decir, cómo decirlo, en qué momento, para que me pueda orientar. La evaluación del clima laboral. Yo he estado en proyectos donde ya utilizan la inteligencia artificial de manera transversal y permanente para poder medir el clima laboral y para poder garantizar el bienestar del equipo. En mi tesis de maestría, trabajé el tema de violencia laboral en las empresas y exploré cómo era, o sea, cómo podía medir el bienestar en cuanto y en cómo afectaba la violencia laboral en las organizaciones, ¿no? De qué manera afectaba el clima laboral. Y lo que la IA me aportó como insumo, como referente, fue bien interesante. Bueno, como atención crítica, ya para ir cerrando, porque me encantaría oírles comentarios o preguntas de lo que hemos presentado el día de hoy, es que hay riesgos y límites en el uso de la inteligencia artificial vinculado con las emociones, ¿no? ¿Podría llevar esto a un conflicto ético? Sí, podría llevarlo. Podríamos ser dependientes de lo tecnológico y así como cuando uno compraba periódico y uno no salía de la casa sin revisar el horóscopo, ahora tampoco salgo de la casa sin preguntarle a la IA cómo autorregularme o cómo autopercibirme o cómo tener autoconciencia de mis acciones. Podría faltar un poco la autenticidad porque me rijo de lo que me da una inteligencia artificial y ya no dejo las cosas a la intensidad, a las emociones, ¿no? A lo que voy viviendo. O lo privado, mi privacidad personal, ahora queda en una plataforma y lo que coloco en una plataforma ya no es mío, ya empieza a ser un dato que, pues, tal vez en un momento determinado, mal usado y mal compartido, sería muy perjudicial. ¿Cuáles son las buenas prácticas para una inteligencia artificial ética? Mantener el criterio humano. Nunca se dejen llevar 100% por lo que la IA les da. Ética en el uso de datos. Si tú dejas información personal, emocional, personal, confidencial, pues obviamente cómo se usa ese contenido luego. Y la IA es un complemento, no es un sustituto, no sustituye. Es eh, es una forma de poder hacer las cosas. Em, la inteligencia artificial amplifica capacidades, no las reemplaza. Recuerden eso. Am, Solamente para que ustedes lo tengan y se lo lleven a casa de tarea, reflexionen individualmente sobre esto. El escenario, un responsable de equipo detecta bajo rendimiento en un colaborador talentoso. Hay tensión y falta de comunicación. ¿Cómo se gestiona? El reto con IA, usar una herramienta de IA para analizar el tono de la conversación e identificar emociones subyacentes y proponer una respuesta empática y asertiva. La reflexión, ¿en qué mejoró la respuesta con la ayuda de la IA? ¿Qué aportó el criterio humano que la IA no pudo dar? Vamos a llevarnos esto como reflexión el día de hoy. Y para finalizar, ¿qué será esto de la verdadera ventaja competitiva? La ventaja, la verdadera ventaja competitiva no es la IA, es cómo la usamos para ser más humana. Hoy he tratado de hacer un recorrido en la identificación de lo que son las habilidades socioemocionales, que todos seguramente las conocíamos, hoy las hemos estructurado. Hemos identificado lo que es la IA, para qué sirve, y hemos visto la manera en que la IA puede ayudarnos a ser mejor, a controlar nuestras emociones, a poder un poco ensayar cómo me voy a desenvolver en un entorno determinado,
con unas personas determinadas y en un tiempo determinado. Eh, pero a este análisis le hemos agregado el componente que tiene que estar presente cuando se habla de ella, como lo es la ética. A mí cuando me toca dar charlas de ética digital, trato que entiendan y que consideren además de que el comportamiento de la ética en el mundo digital debe estar presente tanto como en la presencialidad. Y quisiera que se lleven esta pregunta. ¿Estás usando la tecnología para crecer emocionalmente o solo para producir más? ¿Estás usando la tecnología para crecer emocionalmente o solo para producir más? Mi nombre es Jorge Martínez Campoblanco, soy el CEO del Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y Tecnológicas del Perú, SISTEP, nuestra casa. Para mí ha sido un verdadero honor haber estado en este espacio de aprendizaje que hemos tenido el día de hoy. Em, Espero haber cumplido los tiempos, pero más importante que ello, quiero dejar un saludo al doctor Iván Alejandro Jacinto Valdés, quien ha sido el artífice de contactarme y de invitarme a esta presentación. Quiero, por supuesto, saludar a todos los alumnos de posgrado que en este momento se encuentran conectados con nosotros y que además desde INESIA, el Instituto de Estudios Superiores y Científicos de América, han tenido pues la iniciativa de crear este espacio para poder conversar con todos ustedes. Así que desde Lima, capital del Perú, realmente estoy muy agradecido por esta invitación y si hay algún comentario o pregunta que ustedes tengan bien hacerlo, pues todavía tenemos 4 minutos para poder atender a sus intervenciones. Levantando la manito, con mucho gusto daremos el pase para que puedan preguntar. Somos 26 personas aquí en aula y me encantaría oír ese acento mexicano tan lindo o de donde quiera que estén conectados en este momento. Tengo un ruido de martillo en el piso superior de mi casa terminando la conferencia. Voy a preguntarle a ChatGPT cómo debo de comportarme con mi vecino que a esta hora debería estar ya por dormir y está reventando el piso superior. A ver cómo puedo controlar mis emociones en este momento. Por favor, preguntas o comentarios para poder ya ir cerrando la sesión que hemos preparado para todos ustedes el día de hoy. Pueden levantar la manito. Yo he estado en México muchas veces, les cuento. He estado en el DF, me he comido unas gorditas que ni se imaginan, sabrosísimas. Me he equivocado de terminal en el aeropuerto también. He tenido la fortuna de estar en Cancún, he estado en Salamanca, en Guanajuato, en Acapulco. Así que he recorrido ese país maravilloso y además siempre con la expectativa de volver a estar con ustedes. Bien, damos paso a un par de preguntas, por favor, si prenden micrófono, si levantan la manito, para poder ya ir cerrando la sesión del día de hoy. Preguntas o comentarios, ¿qué les pareció la presentación? ¿Les gustó? ¿Quisieran que les envíe una copia de la presentación? Con mucho gusto también lo podemos hacer. Voy a dejar por el chat mi número telefónico. Si ustedes quieren una copia de mi presentación, pueden hacerlo. Ahí les dejo mi teléfono. Muchas gracias, Rosalba, por tu comentario. Tenemos al profesor Eduardo con la mano levantada. Profesor Eduardo, adelante. Buenas noches, doctor. Pues primeramente agradecerle la, la presentación. Muchos de nosotros, creo, en lo personal, hemos utilizado la CIA para producir, pero no para saber controlar nuestras emociones. Se lo digo de manera personal, pero bueno, yo creo que algunos no lo hacen porque les da pena, ¿no? Pero acabo de bajar precisamente una de las IA, la estaba instalando y me pareció desde que la propia IA te hace las preguntas, bueno, es impresionante.
Me pareció muy buena su presentación. No sé, esperemos que esto nos sirva para todas nuestras actividades presentes y futuras y pasadas, porque tenemos a veces sentimientos encontrados y que esto, o sea, nos beneficia a todos de aquí para adelante en nuestras actividades, nuestros trabajos. Muchísimas gracias. Ojalá si nos pueda compartir la presentación. Y bueno, pues lo felicito por esta actividad que está haciendo con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Y como le comentaba el doctor Iván, ojalá que pronto podamos visitarlos para poder hacer talleres como este, pero irnos, ¿no?, al espacio de la práctica, que siempre es importante. Gracias, Leticia García, que coloca en el chat excelente información. Luego está Mérida Morales, excelente ponencia, muy interesante toda la información que nos proporcionó. Gracias. Mérida. Está Micaela Choquehuanca, dice, en el contexto de estudiantes universitarios, ¿qué estrategias específicas propone para integrar herramientas de IA en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales, autoconocimiento, regulación emocional, empatía y trabajo en equipo, evitando a la vez la dependencia tecnológica y preservando la autenticidad en las relaciones entre docentes y estudiantes? Mira, yo creo que un ejemplo de ello es el desarrollo de los sistemas de tutoría en las universidades, ¿no? Ese acompañamiento que se le da al estudiante, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito personal, de sus emociones, aspiraciones, de esa posibilidad que tienen de la deserción universitaria, ¿no? Yo creo que ese sería un excelente ejemplo para poder poner en práctica todo lo que hemos hablado el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se han conectado. De verdad, un gusto muy grande de saludarles el día de hoy. Espero verles en próximos encuentros que tengamos. Hay planes para poder desarrollar proyectos en conjunto con su institución. 8 de la noche, hora de la ciudad de Lima, capital del Perú. Un abrazo a la distancia a todos nuestros hermanos mexicanos. Y esta sesión queda grabada, ya la subiremos a las redes sociales y a nuestras páginas de YouTube oportunamente. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Nos vemos pronto. Muy amables. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos.